Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. Hola mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto de encontrarme otra vez con ustedes en esta mañana para estudiar la palabra del Señor. Les quiero agradecer por el apoyo que ustedes nos brindan. Gracias porque muchos de ustedes se comunican con nosotros y nos dejan saber que están viendo los videos, que están compartiéndolos. Así que les agradecemos de corazón porque esto nos ayuda, nos inspira a que sigamos adelante predicando la palabra del Señor.
quiero decirles que también pueden allí suscribirse al canal para que así todos los videos que vayamos subiendo les llegue a ustedes un anuncio. Así que suscríbase. Allí está la ventanita roja donde usted se puede suscribir y de esa manera también nos ayuda para que podamos seguir transmitiendo estos programas que venimos haciendo ya hace, creo que aproximadamente 6 meses que empezamos y realmente han sido cubiertas nuestras expectativas. El Señor nos ha bendecido de una manera impresionante, llegando a todos ustedes y se comunican gente de diferentes lugares de México, de Cuba, de República Dominicana, de El Salvador, de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de muchos países, de Europa, de España, y eso nos alienta, ¿no es cierto?, a seguir adelante porque vemos que el Señor está haciendo su obra, que de alguna manera estamos, aunque sea, colaborando con un granito de arena. Y eso nos anima. Así que gracias, mis queridos, gracias, mis hermanos. Y vamos a comenzar entonces el estudio de este día. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cuando nos reunamos para estudiar tu palabra, queremos rogarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu. Danos, por favor, un espíritu de revelación, de entendimiento. Señor, traes pensamiento y palabras a mi boca que tú quieras transmitir a mis hermanos, a mis amigos, a mis oyentes que hoy están viendo este video. Quédate con nosotros aquí en el estudio, danos tu bendición y llega con tu amor, tu misericordia y tu bendición a cada uno de los hogares allí representados. Gracias, Padre nuestro, y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Transcurría allí el año 1995. Ustedes saben que a veces en la vida uno a veces se distrae un poquito o hace un mal movimiento y la tragedia llega. A veces son tragedias económicas, problemas que se vienen a nuestras vidas y eso es exactamente lo que a mí me aconteció. Allí por el año, entonces les decía, 1996, yo tenía una pequeña compañía, un dealer, una agencia de autos como se conoce en mi país. Vendía algunos autos usados, carros para que puedan entender. Me iba bastante bien, había crecido en poco tiempo el número en cantidad de autos que tenía. Tenía allí el salón lleno de autos y tenía un depósito detrás que tenía también allí autos mecánico, en el chapista, en el pintor. Tenía ya una cantidad que me hacía sentirme confortable, ¿no es cierto? Podía cada mes agarrar un cúmulo de dinero, ¿no es cierto? Porque financiaba muchos de esos autos que compraban y eso me permitía seguir adquiriendo autos. Pero les vuelvo a decir, un mal movimiento, una distracción y la situación puede cambiar drásticamente. Esto fue lo que me pasó a mí y eso fue agravado, ¿no es cierto?, por la situación económica, la inflación que había en mi país en esa época. Alguien me habló de comprar unos camiones, unos trucks grandes y ponerlos a trabajar. Me pareció que era una buena idea, como esta persona me hablaba de eso. Así que me metí en ese proyecto, ¿no es cierto?, de comprar esos trucks, esos camiones grandes. Pero bueno, para poder comprar esos camiones tuve que desprenderme de capital que yo tenía invertido en los autos, en los carros. Así que compré esos camiones y los puse a trabajar. Y el resultado fue desastroso. Yo creo que al cabo de 2 años me vine totalmente, aquí se llama bancarrota. En mi país es una situación económica bien difícil, uno se viene abajo, no puede hacer frente a las deudas, los pagos, y eso fue lo que a mí me pasó. Una distracción, un mal movimiento que hice. Si yo hubiese seguido tal vez solamente con los carros vendiendo, tal vez, no sé, tal vez estaría todavía en mi país haciendo eso, yo no sé. Pero bueno, el tema es que me pasó eso y tuve que salir a buscar trabajo. Porque me quedaron muy poquitos carros y no había forma de que pudiera levantarme otra vez. Así que terminé trabajando en un dealer de carros nuevos, de autos nuevos, una agencia de autos que en mi país se llamaba Imola Sociedad Anónima. Esta compañía vendía Fiat
que era una marca europea, vendía Citroën, también otra marca europea, vendía Chevrolet y vendía, eran 4 marcas, Fiat, Chevrolet, Citroën y se me está yendo una, me parece. Pero bueno, Renault no vendía. Renault había otro dealer que vendía Renault. Pero el tema es que yo aterricé allí a trabajar. Como conocía al gerente, él me dio trabajo como vendedor allí. Así que, bueno, en poco tiempo pude empezar, nosotros decimos a pelechar en mi país. Empecé nuevamente, ¿no es cierto?, a levantarme económicamente. Pero, ¿saben? Cuando uno hace este tipo de movimiento, a veces trae consecuencias. Mi costumbre en mi país era asistir a la iglesia en sábado. Yo adoraba al Señor en sábado. Pero el gerente de allí me dijo, mira, yo te necesito los sábados aquí. Y yo, presionado por la situación económica, fui doblegado. Así que le dije, bueno, está bien, voy a trabajar los sábados. Él me dice, total, va a ser solamente un sábado en el mes. Un sábado a la tarde. A la mañana teníamos que estar los 4 vendedores, pero el sábado a la tarde había que ir, uno por lo menos tenía que ir a abrir el dealer, la agencia, y estar allí por si alguien llegaba a preguntar respecto a los autos. Así que les vuelvo a decir, cuando uno hace un cambio así, eso a veces trae consecuencias. El resultado fue que yo ya no asistí más a la iglesia. Mi esposa iba sola con los 4 niñitos que teníamos. Ella permaneció firme en el Señor, pero yo, por esta situación que le acabo de contar, dejé de asistir a la iglesia. Y ustedes saben que en la vida cristiana o en la vida o nos conduce Dios o nos conduce el otro, que no voy a hacerle propaganda, ¿no es cierto? Yo creo que eso yo lo tengo bien claro. O te conduce Dios en la vida, si tú no estás con Dios, estás con el otro. No hay un camino en el medio, no hay un blanco y negro y gris en el medio, no es así. Entonces uno a veces comienza a hacer trato con el enemigo. Y yo en esta mañana quiero hablarles también de un héroe de la palabra de Dios, que él de alguna manera hizo un trato con el enemigo. De alguna manera él también se descuidó, ¿no es cierto? Y terminó allí envuelto, ¿no es cierto?, por el enemigo. Vamos a ver un poquito de quién se trata. No haga sociedad con el enemigo. Durante años David y sus hombres habían estado huyendo de Saúl, quien buscaba la forma de atraparlos y darles muerte. David se refugió en el rey filisteo Aquis, en la ciudad de Siclag, que hoy es conocido como el Monte Siclag. Está allí en Jerusalén, aunque no hay nada allí. Han hecho los arqueólogos excavaciones, ¿no es cierto? Y sí descubrieron que allí existió una ciudad, una colonia, podemos decir, un lugar donde sí había estado David. Aquis era el rey del rey filisteo, y esta ciudad Siclag pertenecía a los filisteos. David y 600 de sus hombres, junto con la familia de cada uno de ellos, se refugió allí en en el rey Aquis, en la ciudad filistea de Siclag. Dice allí en el verso 27 de Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1 al 3. Pero David se quedó pensando, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Fíjense, David quería vivir tranquilo. Y yo creo que en aquel momento que a mí me pasó esa situación que yo acabo de contarles, yo también quería tranquilidad económica, tranquilidad de todos lados, ¿no es cierto? Entonces buscaba la tranquilidad, y esa tranquilidad me llegó a renunciar de alguna manera, ¿no es cierto?, a asistir, ¿no es cierto?, a la iglesia, que yo lo hacía en sábado. A veces iba los sábados por la noche, por la tarde, ¿no es cierto?, a la sociedad de jóvenes para reunirme con los jóvenes, pero dejé de asistir con mi familia los sábados a la mañana, porque quería tranquilidad como David. Fue así como David se fue a vivir a la ciudad filistea de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Con él se fueron sus 2 esposas, Ainoam de Jezreel, Abigail de Carmel, más 600 soldados con sus familias. Llegó un momento, ¿no es cierto?, que los filisteos siempre estaban en guerra contra Israel. Así que justamente en ese proceso que David se pasa al bando enemigo, podemos decir, los filisteos estaban por atacar a Israel.
Y entonces el rey Aquis, que se había hecho de alguna manera amigo, entre comillas, de David, lo quiere llevar, ¿no es cierto?, a él y a su grupo de soldados para que pelee a la par de él. Pero cuenta la historia, ¿no es cierto?, que los príncipes filisteos le dijeron al rey Aquis: ¿por qué tú traes a este hombre aquí? Él se nos puede dar vuelta en el medio de la batalla y tenemos en vez de un aliado a un enemigo. Fíjense, eso está en 1 Samuel 29:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despida a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos dé vuelta, se vuelva nuestro enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor la gracia a su Señor que con la cabeza de alguno de estos nuestros soldados? Yo creo que de alguna manera los príncipes tenían razón, ¿no es cierto? Tenían razón de tener temor de que David se diera vuelta en el medio de la batalla. El enemigo llega sin avisar. Aquí le dice a David: David, vuelve a tu tierra. Vuelve a tu lugar que te había asignado, el lugar que el rey le había asignado. Gat era la ciudad donde el rey estaba, donde estaba el palacio. Pero llegó un momento que David le dice: oh rey, no hace falta que yo esté acá en la ciudad donde tú estás. Asígname una ciudad donde yo pueda estar con toda mi gente, con todos mis hombres, 600 hombres más su familia. Así que el rey le había asignado Siclab, que era una ciudad que estaba allí como a 40 kilómetros. Dice allí que cuando el rey Aquis le dice: David, vuelve con tus hombres a Siclab, ¿no es cierto? No te necesitamos en esta guerra. Dice que cuando ellos cabalgaron, ¿no es cierto?, durante 3 días para llegar a Siclab, miren lo que encontraron. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense que el Señor dice que el ladrón viene para matar, para destruir, que eso es lo que él quiere hacer. Y había el ladrón, ¿no es cierto?, que en este caso no había sido directamente el diablo, sí, pero era el ejército de Amalek, ¿no es cierto? Habían invadido Siclab, habían destruido la ciudad y le habían prendido fuego y se llevaron cautivo a las esposas de todos los soldados, a los hijos, a las hijas. Y entonces cuando David va llegando, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Eso está en 1 Samuel capítulo 30, verso 3. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y a Siclab, y se habían asolado a Siclab, y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que allí estaban. Desde el menor hasta el mayor de los niños se lo habían llevado cautivo, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado a seguir el camino. Lo que tú no destruyes te puede destruir a ti. No vamos hoy a estudiar esta historia, pero en 1 Samuel capítulo 15, verso 9, vamos a ver que Dios le había dado una orden a Saúl. Le había dicho que vaya y destruya a todos los amalecitas, pero Saúl no obedeció al Señor. Entonces vemos que aquí nuevamente el ejército amalecita estaba armado y ahora habían invadido Negev y habían invadido Siclab, le habían robado, lo habían prendido fuego y se llevaron cautivo a todo lo que allí estaba, las mujeres y los niños. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense esta situación. Yo no sé si ustedes se pueden transportar mentalmente como a mí me pasó. Yo me transporté mentalmente a esa situación, a ese lugar, ¿no es cierto?, donde David llegó con sus hombres, y yo creo que llegando ya a distancia pudieron ver el humo que salía allí de la ciudad. Qué terrible tiene que haber sido eso. Llegar allí y ver que sus esposas, sus hijos, nada había allí, ni su ganado. Es decir, no tenían ganado, no tenían casa, no tenían nada. Todo estaba quemado. Habían cabalgado 3 días para llegar así. Y ahora llegaron y no tenían nada. Así que dice que lloraron amargamente hasta que se quedaron sin fuerza para llorar. Dice: las 2 mujeres de David, Ahinomán, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y fíjense lo que pasa ahora. Ahí en el verso 6
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaron de apedrearlo. Por todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas y por sus mujeres. Así que ahora le echaron la culpa a David. Seguramente le dijeron, tú tienes la culpa porque tú nos llevaste, porque tú nos trajiste aquí con los filisteos y tú nos llevaste con el rey Aquis. Si nos hubiésemos quedado aquí con nuestra familia, no hubiese pasado esto. Pero termina diciendo el verso 6 allí, mas David se fortaleció en Jehová el Señor. Fue un golpe bajo para David. Encontrar este desastre allí en el campamento, en la ciudad, provocó una crisis profunda e inmediata. Como recién les decía, los soldados quisieron matarlo. Le echaron la culpa y querían apedrearlo, querían matarlo. Pero dice que David lloró amargamente, pero después se levantó y dice que se refugió en el Señor. Les decía, 3 días habían cabalgado para llegar y encontrarse con su familia y ahora no tenían familia, no tenían casa, no tenían ganado, estaba todo totalmente quemado, todo destruido. El enemigo ha invadido nuestro territorio también. Tal vez no vivimos en los días, ¿no es cierto?, que vivió David, que vivió Saúl, pero sí tenemos un enemigo que también ha invadido nuestro territorio. En estos días hablaba con una persona que se comunicó conmigo y me contaba la tragedia que había pasado en su familia, ¿no es cierto? Muchas personas que se comunican me cuentan los problemas que atraviesan, pero esta persona en particular me contaba de la infidelidad de su esposa, me contaba de la muerte de uno de sus hijitos. Terrible, terrible. El enemigo es lo que quiere hacer. El enemigo quiere destruirnos, quiere matarnos. A veces el enemigo se presenta a través de una enfermedad. Una enfermedad que sobreviene, puede ser a nosotros o a algún familiar. O a veces se presenta así, como esta situación, de que la esposa lo abandona o el esposo la abandona. O puede ser un problema económico como el que tuve yo, que aparentemente estaba bien, parecía que era solvente, ¿no es cierto? Pero en un momento dado me quedé prácticamente sin nada. El enemigo había invadido mi ciclá, mi territorio. El enemigo quiere robarte la paz, quiere robarte la tranquilidad, quiere robarte la esperanza, quiere robarte la gana de vivir. Y yo les vuelvo a decir, yo lo experimenté. Cuando uno pasa por una situación así, uno pierde la fe, pierde la esperanza, ya no tiene ganas de ir a la iglesia, no tiene ganas de orar, no tiene muchas veces ganas de vivir. Hace poco también hablaba con otra persona que tuvo una experiencia parecida a la del primer señor, que dice que en un momento dado de su vida él tenía un arma y se la puso en la boca, se iba a gatillar, no quería vivir más. A veces las situaciones así te quitan las ganas de vivir. Y tal vez tú en este momento estés atravesando una situación parecida. Pero mira, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hizo David. David lloró. Es bueno llorar, pues si uno tiene que llorar, tiene que llorar. Llorar y desahogarse, ¿no es cierto? Pero dice que llegó un momento que David se levantó y se refugió en el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar refugio, en el Señor. Porque muchas veces buscamos refugio en otras cosas. En la bebida, ¿no es cierto?, el alcohol, en las drogas. Pero nosotros donde tenemos que buscar refugio es en el Señor. Y a veces creemos, como yo creía, que nuestro Ciclab nunca va a ser invadida. Esto que le pasó a David y a sus hombres provocó, yo le decía, una decepción total, pérdida de la fe, la esperanza, la visión, el entusiasmo. Esto pasó y me pasó a mí también. El enemigo lo que quiere robarte, como yo te decía, es la fe, la esperanza y el entusiasmo, la gana de vivir. Si él logra conseguir esto, tú estás vencido. Pero si él no puede sacarte esto, él está vencido. Por eso te digo, refúgiate en el Señor como hizo David. Nuestra actitud determina si los golpes de la vida provocarán amargura y desánimo o fortaleza en el corazón. Depende de cada uno, de la actitud que tomemos ante las circunstancias, ante las situaciones adversas de la vida. El fuego de la prueba. El Señor, muchas veces creemos que caminar con Jesús
es sinónimo o garantía de que no vamos a tener problema. Y no es así. Pedro le escribió a los cristianos allí en el primer siglo, dice: amado, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Las pruebas, el enemigo siempre está intentando invadir nuestro ciclado, invadir nuestro territorio y desanimarnos y quitarnos las ganas de vivir, quitarnos la gana de estar comunicados, ¿no es cierto?, con el Señor, de servir al Señor. Esa es la tarea del enemigo. Él nos estudia a cada uno y sabe por dónde atacarnos. Pero le decía: no te quedes en el piso, levántate. El Señor le había dicho a Isaías, ¿se acuerdan cuando se había metido a la cueva? Le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Sal de esa cueva. Y ahora le dijo también a David, de alguna manera: levántate, David. Levántate. Está bien que llores, que sufras, pero ya levántate. Tienes que seguir adelante. Y entonces dice que David se fue, se arrodilló, habló con el Señor y le pidió consejo. Le pidió al Señor, le dijo: ¿seguiré a estas personas? ¿Será que voy a poder recuperar todo lo que me robaron mis mujeres, las mujeres de mis soldados y los hijos y demás? Y el Señor le dijo: síguelo, porque te los voy a entregar en tus manos. David consultó al Señor, y el Señor siempre está presto para escucharnos, recibirnos, no importa lo que hayamos hecho. Porque aquí vemos que David tomó algunas malas decisiones. Él no tendría que haberse ido al territorio enemigo, al territorio filisteo, pero él fue allí. A pesar de que él tomó malas decisiones, hizo una mala jugada, dice que Dios preservó la familia, porque no mataron ni a una de las mujeres ni a ninguno de los hijos. No batalles solo, refúgiate en el Señor, como recién te decía. Nosotros no podemos evitar desgracias que pueden llegar a nuestras vidas, pero no podemos evitarlas, pero sí tenemos que enfrentarlas. Y es mejor si lo hacemos tomado de la mano del Señor. Si tienes que llorar, como te decía hoy, llora. Dice que los soldados lloraron y David hasta que se quedaron sin voz. Hay algunos que dicen, asocian la madurez espiritual. Dice: si tú eres un cristiano maduro espiritualmente, tú no tienes que llorar. Yo te digo que si tú estás pensando así, estás equivocado. No tiene nada que ver con madurez espiritual. Si tú tienes un problema y tienes que llorar, el llanto, las lágrimas es algo que Dios ha provisto en nosotros, que nos ha dado, que es una forma de ¿cómo poder decirte? Como sacar una presión que uno tiene interiormente. Cuando uno llora se descarga, ¿no es cierto? Las lágrimas son un regalo de Dios para aliviar tensiones y derramar ante Él nuestras almas. Los que lloran son maricas, me acuerdo que me decía mi papá. Mi papá era una persona ruda, ¿no es cierto? Una persona que se había criado prácticamente solo. Entonces él siempre me decía eso: tú no tienes que llorar, porque los que lloran son maricas. Entonces yo me reprimía a llorar. Yo creo que vine a llorar cuando fui grande recién. No es bueno, ¿no es cierto?, que uno piense de esa manera. Si uno tiene que llorar, llora. Me acuerdo ahora lo que decía una conductora de un programa en Argentina, ni me acuerdo el nombre, pero ella decía, Moria Kazan, decía: si tienes que llorar, si querés llorar, llorá, decía Moria Kazan. Y es así: si tú estás atravesando por un problema y tienes que llorar, llora. Llora. Es lo que Dios te regaló, ¿no es cierto? Dice, reprimir las lágrimas produce una tensión interior que se manifestará más adelante en ira o depresión. Por eso uno tiene que desahogarse. José lloró ante el regreso de sus hermanos. David lloró frente a la tumba de Jonatán, cuando perdió a su amigo Jonatán. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿No es cierto? Llorar no es pecado ni es ser un marica si tú tienes que llorar. La crisis prueba nuestras convicciones. La reacción más común en situaciones de crisis es enojarse, ¿no es cierto? Como les pasó a los soldados de David. Enseguida comenzaron a acusarlo y decirle que lo iban a apedrear, que lo iban a matar. Y en situaciones difíciles es lo que viene, ¿no es cierto? Uno se enoja con la situación y a veces se enoja con el que está más cerca de uno, que puede ser la esposa, el esposo o los hijos, ¿no es cierto? Eso es humano. Dice así un versículo que está en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en otro versículo por ahí dice,
que no brote una raíz de amargura en nosotros, porque de esa manera impedimos, ¿no es cierto?, que la misericordia, que el amor de Dios pueda morar en nosotros. Vamos a saltear esto. Solamente quería leer este párrafo. La postura del amargado nunca es espiritual. La persona amargada adopta una postura airada hacia la vida por la cual no acepta corrección ni consejo, porque lo único que reconoce es el dolor profundo que tiene en el corazón. Y yo me acuerdo que tenía un amigo, un compañero de trabajo, cuando trabajaba en Argentina, Daniel, mi amigo, siempre lo recuerdo, Daniel había tenido de chiquito, creo que poliomielitis, entonces sus piernitas quedaron atrofiadas, él se movilizaba, ¿no es cierto?, con bastones, en silla de rueda. Y yo me acuerdo que Daniel tenía un carácter así, siempre estaba enojado con la vida, y yo siempre hablaba con él y lo entendía, porque yo decía, lógico que se esté enojado, ¿no es cierto? Todos se podían movilizar. Nosotros me acuerdo que organizábamos partidos de fútbol donde todos íbamos y participábamos, y Daniel no podía, se movía, les vuelvo a decir, en muleta con silla de rueda. Daniel estaba enojado con la vida, mi amigo. Yo trataba de hablarle del Señor, pero él no quería escuchar consejo. Él estaba enojado y a veces pienso en él, ¿qué habrá sido de su vida? A mi amigo Daniel. Les decía que David se fortaleció en el Señor. David sabía bien a dónde recurrir. Él tenía por costumbre ir a la presencia del Señor. Entonces, en momento de crisis, él fue a la presencia del Señor. Pero será difícil para ti si tú no estás acostumbrado. Si en momento de paz, de tranquilidad, tú no vas a la presencia del Señor, cuando la tormenta venga a tu vida, va a ser más difícil para ti ir y refugiarte en el Señor, porque no vas a tener costumbre. Entonces, mi consejo es que si ahora estás viviendo tranquilo, que tienes paz, ve al Señor, comunícate con el Señor, entrega tu vida al Señor, permite que Él te conduzca. Y si en algún momento te toca pasar por situaciones difíciles, tú sabrás dónde encontrar la paz, dónde encontrar la solución, dónde encontrar la perspectiva, ¿no es cierto?, la visión para salir del problema. Así que refúgiate en el Señor. Estoy pasando porque si no, no quiero que se haga muy largo. No te concentres en el dolor. Ve al Señor como hizo David. Vuelvo a decirte, la amargura nos seduce a mirar hacia adentro y nos concentramos en la intensidad del dolor que estamos padeciendo. Pero fíjate lo que dice el Señor aquí en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Refúgiate en el Señor. Esta es la promesa que el Señor quiere dejarte. Que si estás atravesando por un problema, que vengas a Él. Que Él dice aquí, después de la amargura, dice en otro versículo, después de la noche viene el día, ¿no es cierto? Después de la tormenta viene la calma. Y acá dice el Señor, que si tú estás sufriendo, va a ser por un poco tiempo. Que en poquito tiempo dice que el Señor te va a hacer fuerte, te va a hacer firme y te va a hacer estable y te va a sacar adelante a ti y a tu familia. Confía en el Señor, confía en el Señor. Yo sé que a veces cuando uno está atravesando una situación difícil, ¿no es cierto?, uno a veces no tiene ganas de acercarse ni hablar con nadie, y menos con el Señor. Te digo porque a mí me pasó. Cuando yo atravesé esa situación difícil que yo te comentaba, lo que menos quería hacer era leer la Biblia, arrodillarme y hablar con Dios. Gran error mío, porque esa fue la solución. Yo no oraba, sino que mi señora oraba en la iglesia, y eso permitió que el Espíritu Santo trabajara en mí y me trajera de vuelta al Señor a su rebaño. Así que, mi amigo, mi hermano, familia, si estás atravesando una situación difícil, el Señor está esperando para que tú vengas al encuentro. Él tiene la solución para el problema que tú estás atravesando. Dice allí que
No hay nada imposible para Dios. Todo aquello que para nosotros es imposible de resolver, para Dios no hay nada imposible. Eso te dice el Señor, te dice hoy en este día. Vamos a tener una oración, pero quiero leer un salmo. Esta va a ser la oración con la que vamos a terminar. Es el Salmo 25, desde el verso 1 al 5. Dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Que el Señor te bendiga en este día a ti y a tu familia. Amén. Al que cree, todo le es posible. Al que confía, puertas le abriré. Al que me busca, yo me hago visible. Y al que no duda, le bendeciré. Seré tu escudo y fortaleza.